Compañeros que el día de hoy están aquí presentes, mis compañeros diputados y diputadas, a la diputada Tanori Córdoba, a la diputada Rosario Reyes, al licenciado José Alfredo de Jesús Santana y a María Silva, quienes me hacen el gratísimo honor de acompañarme en este momento. Como es bien sabido, todos ustedes saben que hace unos momentos se aprobó la iniciativa sobre aprovechar las herramientas tecnológicas para la conservación y preservación de las lenguas indígenas. Es informar precisamente esta situación y decirles que la traducción de las lenguas indígenas al español se podrá hacer uso de estas herramientas tecnológicas que faciliten y mejoren la interacción entre las autoridades y los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Además de que las autoridades de las entidades federativas en materia educativa y científica promoverán esquemas integrales de interacción entre los conocimientos y saberes tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas y afromexicanos. Como todos ustedes saben, cada día la tecnología avanza más y más, pero también tenemos nosotros que tenemos 68 lenguas indígenas con 364 derivadas de estas, que se están perdiendo. Cada día a nivel mundial se están perdiendo algunas lenguas indígenas maternas. ¿Por qué? Porque se nos están muriendo los hablantes, y al morirse un hablante se pierde todo un concepto, una cosmovisión de esa cultura, la esencia de nuestras propias raíces en el caso de México. Estoy contenta porque esta acción legislativa es un avance más en la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en esta ocasión por el derecho de preservar sus lenguas y culturas, así como sus conocimientos tradicionales y ancestrales. Como señalé en el Pleno, es un privilegio pertenecer a un país pluricultural y plurilingüe. Entonces nosotros tenemos como integrantes con la diputada Tanori, de una comisión de ciencia y tecnología, poner esa tecnología al servicio de nuestras comunidades para preservar esas raíces, para preservar su cultura. Por esa razón es una prioridad absoluta la preservación y revaloración de las lenguas indígenas de México, convenida de ello. Presenté esta iniciativa que da origen al dictamen que hoy se aprobó. Quiero destacar que con esta reforma abonamos de forma notable al diálogo intercultural, y esto es muy relevante porque el diálogo democrático, incluyente entre culturas diversas ha demostrado que es indispensable y fecundo en la conformación y la historia de las naciones, sobre todo en las naciones pluriculturales como es el caso de México. Con esta reforma se promoverá una aplicación solidaria de las tecnologías para acelerar y optimizar las traducciones de las lenguas indígenas al español y viceversa. Es muy conocido que también en muchas comunidades indígenas han tenido problemas cuando ha habido detenciones y los han encarcelado injustamente porque en ese momento no había una persona que fuera el traductor para que los defendiera. Al no entender ellos de qué se les acusaba, pues finalmente son responsabilizados y son culpables porque hay algo que ellos no entendían, hacía falta un traductor. Y esta es la iniciativa que el día de hoy presenté. Requerimos que la tecnología se aplique en este traductor porque habiendo un traductor lingüístico sería pues aplicable para que las penas no fueran de castigar a indígenas inocentes. De eso se trata esto, que nos apoyemos en la ciencia y tecnología para evitar ese tipo de casos que se han estado llevando en nuestro país. Las autoridades deberán promover la interacción entre las lenguas y los conocimientos tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas y los conocimientos científicos. Esta nueva dinámica aportará valor a las lenguas y los conocimientos de los pueblos originarios, porque coadyuvará a que se les reconozca como parte fundamental del Sistema Nacional de Conocimientos Científicos y a que se promueva su aplicación técnica, económica y académica. Finalmente, con esta reforma, la generación de conocimientos científicos y de tecnología necesariamente se verá enriquecida.
toda vez que se establecerá una interacción creadora con los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y también con los saberes ancestrales, en la medicina, de todo lo que ellos tienen todavía en su haber. En suma, la reforma aprobada hoy en el Pleno debe impulsarnos a redoblar esfuerzos para el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestras hermanas y hermanos indígenas, que no se nos olvide, descienden directamente de los primeros habitantes de estas tierras. Es cuanto y les agradecemos su atención y enseguida, pues ya que tenemos aquí al licenciado José Alfredo de Jesús Santana, él nos va a brindar unas cuantas palabras en la lengua indígena Mepa, ¿sí? Y no sé si las diputadas quieran hacer el uso de la voz. Un breve, pero primero. Adelante. Adelante. Primero nos habla en Mepa. Tata Nana Wakiran Bashogialo Beshogeho Yuma aprobar Shabawani Chinon Estango Balay na in favore ga Kansa Shabawani Wanso Talambanga Shogena Shago Homo Mani Kwamda Koji Alotsi Nanagi Numa Kamba ba compromiso Shogere do derecho maño manda amba chama Maria Bango no talo haro con mo leire ni uma proanangi shoge na wastango rege ako al invitar tata nana il seguir il ni fundia ngalo no talo me pa como angelo sino tewa nga pero me kona tanga me pa. Ciudadanos, ciudadanas, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy se aprobó una ley, la cual a nosotros como hablantes de lenguas maternas tenemos todo el derecho de solicitar a un traductor cuando sea un momento necesario, sobre todo a los paisanos que emigran a otros estados, otros países, donde se les complica mucho para buscar sus defensas. Por esta razón, estamos aquí para seguir, nosotros como hablantes de lenguas maternas, tenemos que seguir difundiendo y defendiendo nuestros derechos. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada María Eugenia Hernández por la oportunidad de dar unas breves palabras acerca de esta importante dictamen que hemos votado y que lo hemos apoyado por justamente esa importancia que tiene para poner mismas condiciones y no olvidarnos que todas y todos los mexicanos debemos de tener las mismas condiciones y en este caso que la tecnología, que la ciencia y la tecnología apoyen para dar estas mismas condiciones a todas y todos. Muy importante el punto que están señalando sobre el poder defenderse ante situaciones y poder tener la comunicación en diferentes circunstancias en el caso, por ejemplo, cuando son detenidos, pero también para guardar la información de nuestros ancestros. Por ejemplo, mi bisabuela era ópata, mi apellido es ópata, Tanori, mi pueblo se llama Nácori y bueno, uno tiene que de la manera oral y luego se va perdiendo, se van yendo nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres y entonces empezamos a perder esa información. Entonces con esto nuestros hijos podrán tener esa información tan importante del origen que tenemos. Qué significa, de dónde venimos y bueno, y tantas otras cosas de la pluriculturalidad que tenemos en México y cuando nos encontramos con otros hermanos, hermanas en el mismo territorio, poder convivir con ellos. Qué bueno que la ciencia y la tecnología sirvan para esto y para poner las mismas condiciones para todas y todos. Muchas gracias.
Pues para nosotros como grupo parlamentario les podemos decir que seguiremos legislando en pro de nuestros hermanos indígenas y afromexicanos y que esta iniciativa que hoy se aprobó, que todos la aprobamos, pues es el bien para nuestros pueblos, para nuestras raíces y sobre todo para seguir conservando nuestras lenguas. Ya lo decía la diputada que me antecedió, y seguiremos apoyando a nuestras hermanas y nuestros hermanos indígenas. Pues bien, con esto vamos a dar por terminado, no sin antes decirles que por qué no, si todos usamos un traductor cuando vamos a otros países en donde en ese traductor están diversos idiomas, que es un avance tremendo lo que el día de hoy se está realizando, porque también tenemos el derecho de que estos 68 grupos indígenas hablantes en su lengua materna también esté en ese traductor, para que sigamos conservando nuestra esencia, porque antes que nada somos mexicanos y por supuesto que la tecnología debe de seguir avanzando, pero seguir rescatando ese conocimiento ancestral que ellos nos están transmitiendo. No perdamos nuestras raíces y sobre todo, pues recordar, cuando una lengua se muere, también se muere parte de nosotros porque somos mexicanos. Pues muchas gracias por su atención. Excelente tarde.